Aquí comienza Café que Sana, un espacio de Padma creado para ti. Bienvenidos a este episodio especial de Padma. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. David Polanía y Alejandra Valencia, los hijos de nuestra querida gordita Fabiola. No solamente son hermanos, artistas, creadores, sino que también se han reconstruido a partir de una pérdida muy importante que tuvieron. Así que bienvenidos a este Gracias, viaje Carlos. y gracias por abrir su corazón. Ay, muchas gracias por habilitarnos este espacio para hablar de los temas que tengamos que hablar y sobre todo para inspirar a las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, hoy más que de la fama y de todo lo que ustedes hacen divino en el día a día, que todos los conocemos y los hemos visto también crecer, queremos hablar hoy más que todo del duelo, de la sanación, de la pérdida, de la ausencia, de la familia, de la presión social. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Cómo ustedes tomaron esta noticia en el momento? O sea, cuando ustedes se enteraron, porque hemos visto que la gordita Fabiola además superó muchas cosas, ¿no? Fue crisis pues tras crisis, y además después uno cree que ya como que es el último, ya, check, lo pasamos. ¿Cómo fue como enfrentarse a ese último capítulo? ¿Lo veían venir? ¿No lo veían venir? ¿Pudieron sentir en el momento? Evidentemente no lo veíamos venir. Para mí mi mamá siempre fue una guerrera contra todo. Sí nos pegaba varios sustos, muchos sustos, pero ella siempre lograba traspasar hasta lo imposible, hasta el peor pronóstico. Entonces digamos que nosotros no veíamos con gravedad la sintomatología que ella estaba presentando. Para nosotros fue tremendo recibir la noticia, porque literal nosotros estábamos con ella en la noche anterior y pasaron 2 horas y nos dijeron ella está empeorando, y luego otras 2 horas más y nos dijeron la tenemos que bajar a UCI, y luego 3 horas más y nos dijeron vénganse para acá, lo mejor es que esté acá toda la familia. Entonces para nosotros, el tiempo de que uno debe tomarse para procesar, digamos, este tipo de enfermedades, o digamos que tú ves que tu familiar está cada vez peor, o que tiene de pronto una enfermedad que pues tú ya sabes de alguna forma cuál va a ser el final, nosotros no tuvimos ese tiempo. Para nosotros, para mí fue sorpresa. Me sumo mucho a la respuesta de mi hermana. Creo yo que fue algo inesperado, sí, sobre todo porque sí, lo tomamos comparativamente con episodios anteriores. Digamos que el nivel de gravedad era muchísimo menor a todas las circunstancias previas que ella había atravesado, los infartos, la desnutrición, las recaídas en cuanto a la alimentación. Sí, entonces, si lo ponemos en una balanza, pues este último capítulo era, a diferencia de los otros, muy suave y más tratable. Sin embargo, las circunstancias y la manera tan repentina en la que se desarrolló todo no nos dio tiempo de procesar muchas de las cosas que estaban pasando. Simplemente ocurrían de un momento a otro, así como dice mi hermana. Entonces, recuerdo muy bien el día anterior que pues mi mamá estaba, básicamente nuestra madre, perdón. No, nuestra mamá. Básicamente estábamos acompañándola, estábamos celebrando su natalicio, su cumpleaños, y la estábamos acompañando, y fue un momento muy íntimo y muy chévere, un momento que quizás no se nos atraviesa en la cabeza, pero fue un momento de suma paz y de suma tranquilidad, porque al fin y al cabo lo más importante era que la estábamos acompañando independientemente de todo, y que la estábamos cobijando y que estábamos con ella independiente en esta situación de salud. Y bueno, ya después de ahí en la noche y en la madrugada se vienen un montón de acciones que pasan tan rápido que no nos dio tiempo de procesar cada una de ellas. Y que ella estaba bien, ella no se andaba hablando normal, Sí. ella sí se veía cansada, tenía fiebre. Entonces era esa sensación de escalofrío, que ella quería arroparse, pero no se podía arropar. Nos estaba preguntando por nuestros trabajos, por la familia que no estaba ahí presente, que si no, ¿sí? Y sobre todo la ilusión de que ella siempre nos daba, ¿no?
porque yo recuerdo que antes de irme, ella me pidió el favor que le hiciera una cola de caballo. Entonces yo me acerqué, comencé a peinar. Y yo le dije, mami, no me hagas esto. Tienes que estar mejor. Ya perdí a mi papá, no te quiero perder a ti. Y ella me dijo, tranquila, mamita, que yo mañana, antes del mediodía, ya estoy en la casa. Entonces, obviamente uno se va esperanzado, diciendo que ella va a seguir luchando, ella va a estar bien, ella sí, o sea, vamos a lograr salir de esto fue otro susto más que ella nos dio. Entonces, sí, es bien. Una nunca piensa que es el último capítulo, ¿cierto? Así sea que venga la persona deteriorada. Y ustedes, como figuras públicas que son en ese momento, ¿pudieron permitirse sentir ese dolor? Tuvieron, no sé, hubo rumores, hubo chismes, hubo mucha presión mediática de los medios, porque a veces uno piensa que por estar tan expuestos tienen que tener una sonrisa, y como son ejemplo. Entonces, pues pucha, si tienen una relación tan linda con su mamá, ¿cierto? Y todo lo que han vivido, porque uno lo ve en las redes, porque de pronto con esta pérdida siguen como si nada, uno podría llegar a pensar, ¿no? Pues digamos que el hecho de ser figuras públicas le suma un peso más a todo este proceso, definitivamente. Me acuerdo mucho que ya en los últimos momentos de vida de mi mamá, que estábamos acompañándola, que estábamos rodeándola de familia, sale el rumor y sale la noticia que mi mamá se encuentra hospitalizada, ¿sí? Sin saber quién la difundió, sin saber quién dio la información, porque nosotros habíamos pedido mucha prudencia por parte de las personas y de la clínica. Sin embargo, pues es inevitable que algún paciente o algún familiar del paciente no reconozca, y pues Sí. ahí se riega la bola, ¿sí? Y me acuerdo perfectamente que salió esa noticia e inmediatamente todos mis compañeros, todos mis amigos me empezaron a escribir, hola, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo básicamente como analizando mucho y viviendo el momento de dolor que pues era ya inevitable su partida. Y me acuerdo perfectamente que una vez ya ella fallece, a los 2 minutos me escribió un periodista, un amigo periodista. Me dice, oye, ¿esto es cierto? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y yo le escribo, acaba de fallecer. Así, seco. Sí. Querido, acaba de fallecer. Sí, literal. No nos dio el tiempo. No nos dio el tiempo. Ok. Y después, cuando ya van pasando los días, ahí sí, ¿cómo hicieron con esos picos de días no sé si tuvieron culpa? Que lo que yo veo mucho en pacientes con duelo es que siempre queda algo por hacer. La mayoría de las veces queda algo por dar, al viaje que no la llevé, el día que no la acompañé. Entonces, ¿cómo hicieron con esos días de picos de culpa, de frustración, de arrepentimiento, de dolor? ¿Cómo los manejaron? Los días más difíciles de esos momentos, ¿cómo los manejó cada uno? Yo tuve culpa desde el día 0, desde que nos llamaron de madrugada y nos dijeron, vayan a la clínica, que es mejor que todos estén acá. En ese momento no se me salía algo de la cabeza, y era que me había demorado mucho En llegar, en llevarla. en llevar. Mi mamá nos ponía en una situación muy difícil y muy compleja, porque veíamos cómo se nos estaba deteriorando ante los ojos de nosotros. Sí. Y era negación a ir a la clínica. Ella no quiero, y se enojaba con nosotros y nos peleaba. Yo intenté miles de cosas, inclusive para poderla entrar a la clínica me tocó hacer un montón de trámites de tal manera que ella no se diera cuenta que iba a urgenciarse, sino que iba simplemente como una consulta. Y llegar a la cabeza de la Clínica Colombia fue súper complejo. Lograr a alguien que me copiara con la idea, porque si la entrábamos por urgencias, ella automáticamente se iba a ir. Sí, nos iba a hacer resistencia. Entonces, cuando nos llaman que vayamos de madrugada a la clínica, que ya está en UCI, que pues era mejor que estuviéramos allá. Obviamente ellos ya sabían, digamos, su pronóstico y todo eso. Nosotros no teníamos muy claro nada. Lo primero que yo sentí cuando la vi
fue esa culpa de decir, me demoré. El dolor y todas las cosas que ya vienen con el duelo, literal, yo por lo menos lo comencé a sentir, fue ya después de terminar todo el tema de honras fúnebres. La gente no nos dejaba pensar, no nos dejaba descansar, teníamos medios, llamadas, cámaras, de todo, que sí te obligan y además que es que nosotros tenemos el chip de que vemos una cámara y sonreímos. Claro. Sí, estamos muy acostumbrados. Entonces, obviamente, o sea, como que todos, y ver personas que hace un montón no es, a mí por lo menos me llenaba mi corazón de alegría. Era inevitable para mí no sonreír, ver a alguien que, oye, o sea, qué bonito volverte a dar triste por el momento, pero me agradaba verlos. Entonces, eran sonrisas y todo, pero yo me acuerdo que eso fue hasta un sábado que ya nosotros entregamos a mi mamá a la funeraria para ya que hicieran su proceso de cremación. El domingo, apenas amanecí, sentía como si un camión me hubiera pasado encima. Un dolor muscular, dolor de todo, o sea, hasta las entrañas. Así duele cuando un camión te atropella, así duele. Y caminé, así duele. Y en ese momento fue donde me permití sentir la ausencia, sentir ese vacío, mirar tu celular y ver que ya no te iba a entrar una llamada, que ya no ibas a volver a tener esos planes que siempre. Mi mamá era especialista en tirarse a mis descansos, mi mamá era especialista en despertarme muy temprano, en ponerme a correr aún teniendo miles de cosas que hacer en el trabajo, y yo siempre sacaba el tiempo para ellos. A mi mamá era especialista en eso, y ahí tuve el tiempo de comenzar a pensar en mi dolor. Hasta ahí. Cuando el ruido de afuera ya se apagó. En mi caso, yo creo que viví unas 2 semanas en piloto automático. Sí. Sé lo que es vivir en piloto automático, ¿no? Bien. Sí, no habla de eso, no, pero en piloto automático sí. Sí, sí. Digamos como que ese par de semanas para mí fueron un piloto automático impresionante. Si me preguntas qué pasó, sé lo principal, que fueron las honras fúnebres y entregar el cuerpo de mi mamá para la funeraria, para su cremación. Pero de ahí en adelante yo creo que fueron 2 semanas de pura confusión y de puro no sé qué está pasando, no me acuerdo lo que me dijeron, tengo nulo o muy poco conocimiento de quiénes estuvieron, quiénes me enviaron un mensaje, quiénes hicieron cosas. Se ve bloqueada. Como si estuviera bloqueada. O sea, yo en ese momento estaba en un piloto automático que incluso parecía como una persona sin emoción. Entonces, básicamente ocurre todo eso. 2 semanas después empiezo, digamos, a salir de ese shock que pues Elizabeth Clover Rush, espera. Sí, ella que habla de las 50 partes del duelo, la escritora que ella habla de las 50 partes del duelo. En esas 2 semanas viví lo que se conoce como la negación, es decir, el estado de shock. Es el estado de, pues pucha, ¿qué pasó? ¿Qué acabó de pasar? Pero al mismo tiempo, como no es algo lineal, sino es algo que a veces uno vive en el momento, 2, 3 etapas, luego solamente vive una, luego uno se queda estancado mucho tiempo. Varía dependiendo de la persona. Digamos como que en estas 2 semanas yo siento que viví no solamente el shock de la negación, sino rápidamente esa sensación de poder decir como, pucha, o sea, acá no voy a volver a vivir esto, no voy a volver a vivir esto, no voy a volver a vivir esto. Y creo yo que empieza también una etapa como de ligera depresión, por así decirlo, pero en ningún momento sentí culpa. Sentí una profunda tristeza, pero en ningún momento sentí culpa, precisamente porque sé que durante casi 25 años le pude dar a ella mi eterno amor, mi eterna confianza, mi eterno acompañamiento. Sí, claro, como todas las relaciones madre e hijos, hay peleas y hay momentos donde pues hay roces, pero en medio de todo siempre estuvimos priorizando el amor sobre todas las cosas. Y creo que
esa es una parte fundamental que me ayudó mucho. Entender que quizás la vida tiene otros planes preparados para ti, pero que lo más importante fue lo que alcanzaste a hacer con la persona. Obviamente quedaron pendientes, pero lo más importante es que esa persona vivió feliz y vivió dichosa y le provocaste una gran felicidad. Creo que eso es lo más importante. Me voy a devolver algo con la culpa y yo creo que yo me hice un favor sin querer, porque yo tenía ese sentimiento. Nos permitían entrar libremente a la habitación de la UCI, que eso usualmente no lo hacen. Y yo les dije a ellos, porque pues nosotros estábamos como en concentración de familia, y yo les dije, porque como todo el tiempo me retumbaba que me había demorado y que me había demorado, yo les dije, tengo que volver a entrar. Y todos, pero ¿para qué va a volver a entrar? O sea, no vuelva a entrar. Y yo no, yo tengo que entrar. Y estábamos en esa fase donde nos pidieron hablarle de forma positiva, o sea, como no afirmando que ya se iba a ir, sino como que ya estaba como en ese limbo, como que me voy, me quedo, ¿sí? Entonces estábamos todos como hablándole de forma positiva, de tal manera que pues de alguna forma funcionara. Y todos, pero ¿para qué entrar? Y yo tengo que entrar. Entré y creo que ese momento íntimo que tuve con mi mamá, donde me permití desfogarme, o sea, y le dije, perdóname, yo debía haber hecho esto una semana antes o 3 días antes, ¿sí? Yo le pedí perdón. Y no fue sanador, pero fue liberador. Porque del resto creo que a todos nos ha sucedido y sentimos por lo menos a nosotros los hijos, sentíamos una paz extraña. Una paz porque no hay culpas. Todo lo que hicimos, sí, o sea, las relaciones normales de mamá e hijo, las discusiones, las peleas, los regaños, inclusive cosas que uno a veces en rebeldías y todo eso, como que a veces como que uno dice, wow, esta no soy yo, o sea, o no debe haber hecho esto. Cosas normales que pasan en la relación de mamá e hijo. No sé, o sea, yo sentía como si mi mamá entendiera que había sido todo, o sea, nos estuviera haciendo entender que todo eso había sido perdonado con su amor, porque nosotros siempre hemos sido una familia donde nos hemos rodeado todos desde el amor y el humor también ha ayudado un montón. Entonces esa paz que sentíamos todos, porque nosotros dos hablábamos y decíamos, ¿cómo te sientes? Entonces uno decía, me siento triste pero estoy tranquilo, y todos sentíamos esa tranquilidad. Entonces la culpa estuvo con nosotros, yo creo que en los primeros días. Y ya después la soltaste. Yo por lo menos la solté, Ok. la acepté. Porque cuando uno está en duelo, precisamente como hay tantos picos y hay unas etapas que todos deberíamos pasar, pero lo que tú decías no es lineal. Algo lineal a veces. Te puede dar, Se vuelve y te puede dar que la negación, luego que te puede dar la rabia, luego la tristeza, pero de pronto te da la tristeza y después la rabia, ¿no? Pero lo que sí dicen es que realmente un duelo se elabora, se completa, más o menos cuando pasa un año de las fechas especiales. Entonces, del cumpleaños, del aniversario, de Navidad, de Año Nuevo, de mi cumpleaños, de tu cumpleaños, del Día de la Madre, del Día del Padre. Cuando pasas ese año, dicen que tú puedes ir chequeando y decir, ok, ya pasé esto, y dicen que se va alivianando un poco luego de ese año. Precisamente ahorita que estamos tan cerca de diciembre, y diciembre es una época que no para todo el mundo es feliz, porque es una época de nostalgia, de recuerdos, de replantear lo que hice y lo que no hice, pero también hay personas que se sienten muy solas y creo que diciembre, pues con los pacientes que tenemos acá en Palma, muchos nos dicen que se sienten solos en todo el año, pero que en diciembre se sienten mucho. aún más solos. Claro, porque es una época que se asocia mucho con la familia, Con la familia. reuniones, con todo eso, Con pareja, con viajes, viaje. con alegría, con folclore y con compañía. Sí, debemos ser felices, deberíamos estar felices. Es una época charachera, pero Exacto. ¿Cómo han manejado ustedes esas fechas especiales y cómo se sienten para estas fechas que se acercan? pues digamos que lo que tú dices es muy cierto. De hecho, yo tengo un término que también he dicho en redes sociales, que es un año de primeras veces, Sí. ¿no? Entonces, claro,
Uy, sí, sí, acá puedo ser muy sincero, diciembre, el año pasado, fue uno de los meses más deprimentes y duros para, no solamente para mí, sino también para toda la familia en general. O Y sea, todos hicimos el esfuerzo de tratar de llenar vacíos. Ese gran hueco que nos dejó mi mamá. Todos hacíamos el esfuerzo de estar bien, de hacernos reír entre nosotros, sí, o sea, pero igual habían muchas cosas que no nos fluían. claro, Sí. sí, ¿no? Y pasando diciembre, lo que era Año Nuevo, los cumpleaños, ¿sabes? Como que todas esas fechas especiales, uno las marca y uno trata de vivirlas de una manera distinta. Pero creo que lo más importante que pues digamos, hablo desde mi propia experiencia, permitió navegar esas fechas difíciles fue el no reprimir, ¿sí? Y el empezar a sentir y el empezar a dejar salir todas esas emociones, fueran la euforia, fuera la felicidad, fuera la nostalgia, fuera la tristeza, fuera el llanto, dejar salir todo eso para así sentirme más ligero y poder decir, bueno, ya pude sobrellevar esta fecha, creo que el siguiente año va a ser un poco mejor. No, sí. Esa sensación de soledad que se refieren muchos pacientes tuyos, creo que yo también la siento. Lo que pasa es que no le paro bolas. Es una desolación, porque aún estando rodeados de miles de personas, uno se siente vacío. Y las fechas especiales hacen que esa desolación sea más fuerte. ¿Qué pasa? Yo al igual que David, me permito sentir, me lo permito, ¿sí? Y hemos aprendido a autoconocernos en lo personal. Yo he tratado de ponerle nombre a cada sentimiento, o sea, como que hago introspección y yo digo, ¿por qué yo me siento así? Déjame, se llama triste. Triste. Entonces o sea, yo hacía introspección y yo decía, esto no es tristeza, esto no es amargura, esto no es depresión, esto es ¿qué? Y escudriñada todo por dentro, y creo que ha sido el mejor ejercicio que yo he podido hacer porque me he aprendido a conocer en mis peores estados, en lo desconocido de mí misma, ¿m? Y lo mejor de todo es aprenderlo a manejar, porque cuando ya tú lo conoces, entonces tú ya dices, esto fue lo que me llevó a eso, esto fue lo que me hizo sentir así, o cuando yo hablé de esto, me llevó a ese sentimiento, y entonces comenzaba yo a trabajar en mi recuperación, porque no estoy acostumbrada a estar triste, no estoy acostumbrada a estar amargada, a estar a estar aislada. Entonces yo decía, yo quiero volver a ser yo. No está mi mamá, pero no está mi papá tampoco, pero quiero que ellos vean que su trabajo lo hicieron bien hecho. Y que sigo siendo yo y voy a ser hasta mí. Exacto. Entonces fue a trabajar en mí, en cómo hacer todo eso. Entonces lo que hacía literal era ignorar esos estados de desolación. Me siento triste, sentía mucha tristeza, mucho vacío, la falta tremenda que me hacían, pero entonces ¿qué hacía? Me distraía. Llamaba a una amiga, llamadas con cosas buenas, cosas porque yo no me he dado cuerda para ponerme más triste. La tristeza nos acompaña todo el tiempo, pero darme cuerda para estar más triste, buscar más motivos para deprimirme, eso no lo hago. Entonces antes buscamos, son cosas que nos hagan sentir felices. Nosotros dos nos sacamos mucho de la caja. Entonces a veces decimos, hoy anoche lloré mucho. ¿Por qué pasa? Entonces de pronto algo que nos hizo recordar que lo vivimos al mismo tiempo. Entonces uno por la noche se queda como haciendo su balance y le hace recordar cosas que para uno son dolorosas. Al otro día nos levantamos y David me dice, lloré mucho, yo también. Y comenzamos a desahogarnos. ¿Pero qué tanto lloraste? ¿Cuántos litros lloraste? No, porque yo lloré 4 litros. ¿Tú lloraste cuánto? ¿Y el humor también les ha servido? El humor ayuda mucho también. Sí. Para que no se sientan ahí. No se sientan que hay que comparar los dolores o los procesos, porque cada quien tiene su proceso y su manera de llevar. Y tiene que aprender que reír no está mal en un duelo. Ayuda un montón, porque entiendo que hay muchas personas que
botan una carcajada y dicen, no, yo no me debo estar riendo. Siente culpa. Sí, Si mi mamá se murió o mi tío se murió o mi hijo y llevo un mes, yo no debo estarme riendo. ¿cómo voy a ir a esa fiesta? ¿Cómo voy a ir a esa reunión que me invitaron? ¿Cómo voy a pasar novenas ahorita? ¿Cómo ir a una novena? Y sí, tengo un duelo tan reciente, entonces el duelo sí es tan diferente en todos, tan diferente. ¿Ustedes creen que el tiempo sí cura? Mira que pasó una cosa y es que el duelo para mí no tiene una cura. No hay una cura. Sin embargo, el tiempo sí ayuda mucho a verlo como una compañía a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, siento yo que el tiempo no lo cura, pero sí lo ayuda a ser más llevadero. No lo cura. No, el tiempo no te cura nada. El tiempo te enseña cómo manejar tu dolor. Te enseña cómo abrazarlo, ¿sí? Cómo aprenderlo a manejar. Pero tu dolor siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. La terapia, lo espiritual, de lo que se hayan pelado en ese momento, que de eso les sirvió. Más la parte espiritual, más la terapia, de que se cogieron en ese momento, porque independientemente de lo que uno crea, sea religioso o no, uno sí debe tener algo de que sostener, de que aferrarse en los momentos de más tristeza, crisis y soledad que uno tenga. ¿Qué les funcionó? A mí, en lo personal, yo no he asistido a terapia para mi duelo. Me ha funcionado mucho la literatura, donde uno busca sentirse identificado, o sea, literal como cuando tú estás embarazado, que tú ves qué pasa en el primer mes, qué pasa en el segundo mes. Y yo comencé a hacer lo mismo con mi duelo. Quería sentirme identificada y no quería sentirme loca, porque uno muchas veces se desconoce en estos estados de tristeza profunda y uno dice, ¿será que es que yo ya, o sea, me enloquecí, ¿sí? Entonces yo buscaba mucha literatura, muchos artículos, libros, ¿sí? Pero en definitiva había un gran vacío que sentía, que era infundado por mi mamá y por estar en la compañía de ella, que era la espiritual. Lo tiene muy presente mi hermana, sino también entender, por ejemplo, estudios al respecto sobre vivencias tras vivencias, digámoslo así, espirituales o paranormales también, tras los primeros días o meses de fallecimiento de algún familiar. Entender esos fenómenos y asimismo vivirlos, porque dentro también de nuestras vidas cotidianas hemos encontrado una serie de escenas o de situaciones que se escapan de la lógica racional o de alguna explicación. ¿Sí? Eso es verdad. Y entonces, ¿cómo es escepticismo? Entonces, yo soy súper escéptica. Por eso ha jugado mucho con esa manera que teníamos previa de ver la muerte y la espiritualidad. Y eso también les ha enseñado a verla de otra forma. Claro, nos ha enseñado a ver no solamente la muerte y el duelo de otra forma, sino también la vida. Porque al fin y al cabo, la vida y la muerte son experiencias humanas. Son experiencias. Tú naces y tú mueres. Eso es lo que tienes. Y también naces solo y mueres. Y mueres solo. Que es una de las cosas que yo creo que muchas personas dicen, sí, es muy fácil decirlo. Pero cuando haces conciencia, cuando te empiezas a conocer tanto, cuando te reconstruyes, porque yo sí creo que uno es antes alguien de un duelo y después un duelo. Total. Como así fuimos unos antes de la pandemia y otros después de la pandemia, aunque hay gente como que a lo que le pasó por encima, yo le pasó, bueno, cierto, pero yo sí creo que son experiencias que te mueven desde tu base, desde tus raíces y te reconstruyes a partir de eso, ¿no? Totalmente. Yo les quiero dar las gracias por haber abierto su corazón de esta forma, porque sé que mucha gente está pasando por duelos, diferentes tipos de duelo, diferentes grados de duelo. Y todos son válidos. Y todos comparativos, sí. Y vivirlos de diferente forma es válido. Y ustedes también nos demuestran con esa familia también tan linda que tienen, pues que lo hemos visto, que amar profundamente como ustedes aman y amaron a su mamá y la siguen amando, también hace que duela profundamente. Y esto está totalmente conectado, porque el dolor viene de la palabra duelo, y si tú amaste mucho, te va a doler mucho, ¿sí?
Entonces, para todas esas personas que nos están viendo y que están pasando por cualquier tipo de duelo en su vida o que han tenido la pérdida reciente o sin tenerla, se sienten muy solos, es válido, ¿sí? Es normal, es válido, hay días malos, hay días buenos, pero sí se puede salir reconstruido como el ave fénix después de una crisis y una pérdida tan grande y en Padma estamos también para apoyarlos de diferentes formas y gracias a ustedes por haber hablado una vez más porque sé que han tenido muchas entrevistas de este tema y Pero nada, más este espacio, mami. Padre. gracias. Que este espacio sí fue mucho más introspectivo, obviamente por la naturaleza. Claro, sí. Pero se lo agradecemos porque al fin y al cabo el hablar de estos temas también nos ayuda en el proceso personal de poderlo entender desde diferentes aristas y perspectivas, pero también podemos inspirar a muchas personas que están atravesando duelos en sus vidas. Exacto. Muchas gracias, en serio, No, por haber estado acá. No, gracias a ti. O sea, de verdad que estos espacios son tan importantes, tanto que últimamente he estado pensando que se debería instaurar en muchos espacios, sobre todo en las etapas de formación, porque a nosotros nos enseñan todo tipo de cosas desde el preescolar hasta que crecemos, pero jamás nos enseñan cómo manejar un duelo. Y es tan importante, sobre todo pues sabiéndose que es lo único que tenemos fijo nosotros en esta vida. Nosotros tenemos clases de matemáticas, ciencias, educación sexual, o sea, cómo existe todo, pero jamás nos enseñan cómo manejar este tipo de situaciones siendo tan primordial. Yo también quiero enviar este mensaje a Colombia entera y a todos los seguidores de Padma, que no se sientan mal, todo está bien. Todo es válido mientras que no nos permitamos llegar a perder el control de nuestras emociones. Siento que es importante sentir para poder sentir ese dolor para poder sanar. Si no lo sentimos y si no lo permitimos llegar hasta donde tiene que llegar ese dolor, es imposible para nosotros lograr curar tantas heridas. Entonces, acá donde nos ven, hay 2 personas llenas de cicatrices, pero felices. Y que buscamos cada día avanzar para seguir siendo más felices aún. Gracias. Esto fue Café que Sana. Nos escuchamos en una próxima entrega.